damos gracias al Señor por esta noche. Únase con nosotros a adorar, exaltar el nombre de nuestro Señor. Gracias damos a Él por su presencia. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, entrar a tu casa con alabanza y adoración. En nuestro corazón está solamente gratitud para ti. Y por eso cada día de nuestras vidas, Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Desde allí, si usted quiere, dele aplausos a nuestro Señor, porque Él es grande, Él es bueno y para siempre le bendeciremos. adorar,
hecho tanto por nosotros. Oh, tú eres digno, mi Jesús. Pobre te
Qué bendición poder estar nuevamente en su casa compartiendo la palabra en este día y recordando que Dios es el Todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipotente y que se manifiesta en nuestras vidas porque Él es poderoso para hacer. Le bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos al Dios de la gloria que bendiga su casa, su familia y todo lo que Dios ha puesto a su alrededor. Hoy vamos a meditar en una palabra que tiene como tema el propósito en el camino. Todos estamos llamados a vivir una vida direccionada, a vivir una vida enfocada a principios y valores que traigan bendición a cada uno de nosotros, por supuesto, incluyendo nuestra casa. En ese orden de ideas, cuando caminamos en la obediencia a la palabra, el Señor nos va a direccionar por caminos de bendición. La Biblia dice, decile al justo que bien le irá. Y en cierta medida, usted y yo somos el resultado de las decisiones que hemos tomado en la vida. Toda decisión tiene una causa producida cuando la tomamos y sabemos que lo que usted ha hecho en la vida y lo que yo he hecho en la vida me ha repercutido en bendiciones o inclusive también en adversidades, problemas, dificultades. Por eso en esta noche quiero meditar con ustedes en esta palabra que tiene que ver el propósito en el camino. El apóstol San Pablo, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 3, en el versículo 12, habla del caminar con propósito, el caminar en la vida del cristiano con propósito. Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y quiero que reflexionemos en este pasaje corto, pero que tiene una verdad profunda. Pablo está hablando de su situación, de su vida, y dice, no es que ya lo haya alcanzado, no se siente una persona que ya haya terminado o que ya esté completo en sus procesos. Uno de los problemas de la sociedad y de nosotros en un momento dado es cuando nos sentimos conformes, cuando llegamos a un conformismo en la vida que nos hace pensar que no tenemos nada más que aprender, que no tenemos nada más que hacer, porque ya no la sabemos toda. Pablo está diciendo, no que lo haya alcanzado ya. Está hablando de propósito, es un hombre que quiere aprender, es un hombre que quiere esforzarse, que quiere caminar y que en la vida sabe que todos los días hay algo nuevo para hacer o algo nuevo para construir, algo nuevo para aprender. Quiero decirle hoy en el nombre de Jesús que hay algo nuevo para usted en el día de hoy, hay algo nuevo para que crezca en su interior y eso es lo que Pablo nos está inspirando en el versículo 12. No que lo haya alcanzado allá ni que sea perfecto, sino que prosigo, y ese proseguir es sigo caminando y dice por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y lo que está diciendo Pablo, lo voy a traducir en las palabras más sencillas, es yo sigo en aquello, persistiendo en aquello para lo cual fui llamado y por lo cual Cristo me llamó, y sigo trabajando, sigo perfeccionando, sigo caminando, sigo esforzándome para avanzar en aquellas cosas que Dios ha puesto en mi vida. Ahora, ¿qué ha puesto Dios en su vida? ¿Qué ha puesto Dios en su familia? ¿Qué ha puesto Dios en su corazón? ¿Cuál es el don, el talento, el sueño que Dios ha puesto en su vida? Pues ese don y ese talento es al cual Pablo se está refiriendo. Dice, ¿cuál es el propósito de su vida para Pablo? Predicar el evangelio, plantar nuevas iglesias, dar a conocer a Jesucristo. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuál es el propósito que usted y yo tenemos hoy en la vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué está haciendo por alcanzarlo? Segunda pregunta, si ya tiene definido el propósito, ¿qué está haciendo para alcanzarlo? ¿Está trabajando en ello? ¿Se está esforzando en ello para alcanzar ese propósito por el cual fue tomado por Jesús? ¿Se está esforzando en ello? En tercer lugar, ¿sigue ese propósito tomado de la mano de Dios? ¿Está tomado de la mano de Dios caminando con ese propósito? Pues déjeme decirle esto.
Dios coloca en nosotros promesas que encontramos en su palabra, promesas que tienen una visión del reino en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos coloca, cuando Dios nos bendice, Él nos bendice con un propósito. Siempre me ha llamado la atención la promesa y la bendición que Dios le da a Abraham. Porque cuando Dios llama a Abraham, no solamente lo llama para bendecirlo, sino que la promesa dice: bendeciré a ti y a tu descendencia. O sea, Abraham es bendecido, pero la descendencia de Abraham, los hijos de Abraham van a ser también bendecidos, su prole va a ser bendecida. Pero no se queda solamente hablando de un Dios que bendice su prole, que solamente bendice a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sino que incluye la bendición a las demás personas, y le dice: y serás de bendición a muchas naciones, van a ser benditas en ti las naciones de la tierra. Y eso quiere decir que cuando Dios nos llama, cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, ese propósito es que seamos instrumentos de bendición. Repito el versículo 12 para que lo recordemos: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Quiere decir que hay en el caminar de la vida hay un propósito, y siempre en ese propósito tendremos que esforzarnos. Dios bendiga el propósito que ha puesto en su corazón. Dios bendiga el propósito que ha puesto en su familia. Dios bendiga el propósito que ha puesto allá en lo más profundo de su interior. Dios lo bendiga, y que la buena mano de Dios le ayude a crecer en ese propósito y a avanzar en él para gloria de su nombre. Lo segundo que Pablo va a mencionar en este pasaje que leemos es aprendiendo del pasado, pero sin quedarnos viviendo en el pasado. Escuche bien esto: aprendiendo del pasado, pero sin quedarnos viviendo en el pasado. Somos dados a amar el pasado y a recordarlo con tanto amor que nos quedamos en él y se nos olvida proyectarnos en la vida. Somos tan dados a quedarnos en el pasado que se nos olvida que la vida continúa y no se quedó allí en esos buenos detalles o triunfos que obtuvimos. Por eso en el versículo 13 de Filipenses, en el capítulo 3, dice lo siguiente: bendito sea el Señor, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente, escuche bien esto, familia, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo quiero que usted diga ya en su casa: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y esa frase de ver la vida con esfuerzo, ver la vida sin amarros al pasado, sin amarros, y quiero que tome esta palabra: no se amarre al pasado. Ah, pastor, pero el pasado ha sido tan hermoso, tan bonito. Recuerdo aquellos tiempos donde las cosas me iban bien. Sí, el pasado es algo que tuvo que ver con nuestra vida, pero al fin, como lo estamos definiendo, es pasado. Nosotros tenemos que aprender a leer nuestra vida desde el pasado para proyectarla en el presente hacia el futuro. Y eso es lo que el versículo 13 nos está enseñando en esta hora. Hermanos, dice Pablo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, ya vimos esa parte, pero hago una cosa. Mire lo que hace Pablo, mire el consejo de Pablo: vive la vida sin amarre, porque dice: pero hago una cosa, olvido ciertamente lo que queda atrás. ¿Será que Pablo se olvida de los detalles hermosos de la vida? ¿Será que lo que este pasaje nos está diciendo es: olvídese de lo que Dios te dio en el pasado, olvídate de las bendiciones del pasado? ¿Será eso lo que Dios nos está diciendo? Por supuesto que no, esa no es la idea. La idea es esta: la idea es que ninguna bendición en el pasado se puede convertir en un estorbo para avanzar en la vida. Repito,
ninguna bendición del pasado se puede convertir en estorbo para avanzar en la vida. ¿Por qué? Porque si nos quedamos mirando el pasado, no podremos valorar las oportunidades del futuro. El Señor Jesucristo dijo: no os afanéis por el día de mañana, que cada día trae su propio afán. Eso dice la palabra. Y entonces le está diciendo: aprendamos a ser agradecidos en el presente, aprendamos a vivir agradecidos con lo que Dios nos da. Pero el mismo Señor también, el Señor Jesucristo, dijo que qué hombre va a edificar una torre y no se sienta primero y calcula cuánto es el material, los costos de la levantada de esa torre. ¿Para qué? Para que si inicia el proyecto no vaya a quedar a medias y quede en burlesco delante de las demás personas. Y el mismo Señor Jesucristo también enseñó que qué hombre va a ir a la guerra, qué rey va a ir a la guerra con un ejército de 10,000 para enfrentar a un hombre de 20,000. Dice que mira, calcula, valora lo que tiene para poder mirar si tiene la capacidad para enfrentar al enemigo o para buscar diálogos, una tregua con el enemigo que lo quiere invadir. Pues esta es una reflexión que Pablo nos está enseñando aquí en el versículo 13. Tenemos que aprender a mirar el futuro. Tenemos que aprender a mirar lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Pero tenemos que aprender a mirar desde lo que Dios ya nos ha dado y no amarrarnos al pasado. Hay algo nuevo para alcanzar. Y yo quiero decirle en esta hora, hay algo nuevo de parte de Dios para su vida. Hay algo nuevo de parte de Dios para su casa. Hay algo nuevo de parte de Dios para sus hijos. Hay algo nuevo de parte de Dios para ese negocio que está quebrado. Yo siento dar esta palabra porque quizás hay personas que dicen: mi pasado fue mejor, mi presente es pésimo, mi futuro es incierto. Pero quiero decirle en el nombre de Jesús que el futuro que le avecina, Dios lo tiene bajo control. Y como Dios tiene bajo control el futuro, lo que podemos hacer es tomarnos de las promesas que nuestro Padre Celestial nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo y entender que en Jesús somos nuevas criaturas y entender que en Jesús tenemos la oportunidad de la vida, de la abundancia y de la misericordia. Ahora, ciertamente la vida nos enseña diferentes lecciones y que en la medida que las aprendamos nos van a perfeccionar. Usted puede pasar en la vida, tener diferentes golpes en la vida y nunca aprender. Hay una canción, creo que la cantaba Julio Iglesias, que decía: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Hay personas que se la pasan en la vida tropezando con la misma piedra, tropezando con el mismo obstáculo, tropezando con el mismo problema, tropezando con el mismo pecado, tropezando con la misma debilidad, tropezando, dándose golpes una y otra vez con las mismas situaciones. Pero la vida tiene un propósito al enseñarnos lecciones. La meta y el llamado de Dios están unidos a nuestra vida. Pablo dice en el versículo 14: prosigo a la meta. Mire, Pablo camina en la vida y él tiene una meta. Él sabe que hay un propósito en su vida y él no camina por caminar. Lo que está diciendo es: yo prosigo a la meta, prosigo al blanco, prosigo al llamamiento, prosigo a lo que Dios me ha llamado a hacer, prosigo a lo que Dios ha puesto en mi corazón, prosigo a lo que Dios me ha demandado. Decía anteriormente que nosotros tenemos que mirar cuál es la meta, cuál es el propósito, por qué nos levantamos diariamente a darle la gloria a Dios, cuál es la razón espiritual por la cual nosotros entendemos la soberanía de Dios como cristianos reformados y presbiterianos, que Dios ha puesto en nuestra vida su propósito en nuestro corazón y nosotros caminamos en ella. Y entonces, como hay una meta y nosotros hemos ya caminado, usted ha caminado, en ese caminar hemos andado, y como hemos andado, hemos aprendido muchas cosas. Yo estoy seguro que usted dice: yo en la vida he aprendido muchas cosas, cosas buenas, cosas regulares,
y cosas malas, por supuesto. Y en la vida hemos aprendido a vivir muchas situaciones. La vida ha sido una escuela preciosa. Por ahí hablan de la universidad de la vida, en el sentido que la vida, para la gente que se deja enseñar y es mansa, la vida le enseñará cosas grandes. Por eso el versículo 14 de Filipenses 3, Pablo dice: prosigo a la meta. Tiene una meta: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabe que el caminar suyo en la vida debe estar centrado en la persona de Jesucristo. Pablo sabe que no puede caminar en la vida suelto de Jesús. Es más, la vida no tiene sentido si Jesucristo no es el centro de nuestra vida. El hombre, cuando pecó en el huerto del Edén, construyó su propio reino, entre comillas. Pensó que podía levantar su propia torre de Babel. Pensó que podía construir su propio imperio. Pensó que era dueño absoluto de su destino y que podía caminar. De hecho, la mentira que Satanás introdujo en el huerto del Edén a Eva y posteriormente a Adán fue: y serás como Dios. La sociedad piensa que puede desafiar a Dios, y vivimos una sociedad donde aparentemente, constantemente se desafía a Dios. Y se desafía a Dios en aquellas cosas que el hombre pretende alcanzarla sin depender de Dios, sin vivir para Dios, sin caminar para el Señor. Y entonces el humanismo dice: el hombre experimenta caminos hasta que encuentra el camino del éxito. El humanismo dice: no importa que usted se equivoque 1000 veces y después acierta en el camino y descubre su llamado. De hecho, muchos humanistas y mentores de liderazgo le hablan a las personas: mire, sea usted, investigue, pruebe, experimente, que hasta el fin se le da. Y si llega a tener éxito, es el resultado de su constancia, de su prueba, de su ensayo. Pero bíblicamente, teológicamente y desde una teología presbiteriana reformada, tenemos que decir que el caminar de la vida solo es posible si Dios nos permite avanzar. Por eso, cuando Pablo dice: prosigo al premio, al supremo llamamiento, lo habla tomado de la mano de Jesús. Usted no va a llegar muy lejos, mi hermana y mi hermano. Usted, familia, no va a llegar muy lejos si no va allí Jesucristo. Por más sueños que tenga usted con esa empresa, por más sueños que tenga usted con ese ministerio, por más sueños que tenga usted con sus hijos, déjeme explicárselo y dejarlo claramente marcado en este día. Nada podrá usted ni yo avanzar si Jesucristo no va con nosotros. Si Dios no va con nosotros, no hay nada. Por eso en el versículo 15, Pablo habla que debe existir un constante perfeccionamiento en lo que realizamos en la vida. O sea, todos los días nos vamos perfeccionando, todos los días vamos caminando y vamos perfeccionándonos en ese andar. Mire lo que dice el versículo 15, por favor, léalo conmigo, Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y en este versículo 15 hay 3 palabras o 3 momentos que quisiera hablar. La perfección, dice: todos los que somos perfectos. Ahora, ¿cómo entender a Pablo hablándonos y ubicándose en el sentido de perfección? Sabemos que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y el peque, no hay un hombre perfecto en la tierra, pero nosotros en Cristo, por la fe en Jesús, por la esperanza en nuestro Señor y Salvador, tenemos seguridad que al caminar con Él somos perfeccionados. Caminamos en la perfección que solo Dios nos puede dar. Y entonces, cuando habla de llamados a la perfección, quiere decir que en Cristo hemos sido hechos perfectos, pero que de igual manera Dios nos está puliendo. Dios nos está puliendo. Dios está trabajando. Como este púlpito a manera de ilustración, tuvo que ser pulida esta madera. El cepillo tuvo que pulirla, la lija tuvo que pulirla, tuvieron que cerrar los poros y pulirlo para que se diera la horma. Pero para llegar a esta obra de este púlpito tuvo que pasar un proceso. Permítame decirle esto:
Dios nos está perfeccionando en la medida que caminamos. Dios nos está perfeccionando en la medida que nosotros avanzamos y caminamos en la vida. Dios nos está perfeccionando en la medida que usted y yo nos esforzamos en la gracia del Señor, que nos esforzamos en el caminar de Dios, nos esforzamos en ese andar que solo podemos recibir en Cristo Jesús. Así que mi hermana y mi hermano, recuerda esto: todos los días estamos llamados a perfeccionarnos, todos los días estamos llamados a aprender, todos los días estamos llamados a crecer. Y luego dice, Dios coloca el sentir. Y cuando Dios coloca el sentir, está hablando no de emociones, sino a través de la palabra. Dios nos coloca el deseo de que caminemos, de que nos esforcemos, de que andemos como debe ser. Dios coloca el sentir, el querer como el hacer en nuestra vida. Dios coloca el querer como el hacer en nuestro corazón. Dios coloca el querer como el hacer en nuestro caminar diario. Dios coloca el querer como el hacer en lo que usted y yo emprendamos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego dice, y Dios también se lo revelará. Quiere decir que Dios por la palabra nos habla, pero Dios nos confirmará esa palabra a través de la oración, a través de la paz que coloca en nuestro interior. Y esa perfección de la cual estoy hablando, familia, tiene que ver con lo que Dios ha puesto ya en su corazón. Tal vez Dios ha puesto algo en su vida y usted está esperando una confirmación, y Dios le habla por la palabra, usted lleva eso en oración, Dios le está hablando a su espíritu, pero Dios espera que usted se levante y actúe. Diga conmigo, me levantaré y actuaré. Diga, me levantaré y actuaré. No me quedaré quieto, no me quedaré quieta. Me levantaré y actuaré en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Levante sus manos allá en su casa y diga, Señor, dame esa convicción para levantarme y luchar por las cosas que Dios coloca en mi espíritu. Ahora, las relaciones son muestra de nuestra madurez cristiana, porque cuando Dios coloca un sueño, un propósito, algo a desarrollar, sin duda Él también va a colocar personas a su aliado. La vida es el resultado de alianzas que Dios coloca. La vida es el resultado de alianzas que Él trae a nuestro corazón. El verso 16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Debemos estar unidos en la fe y sentir en la vida cristiana. Debemos tener una misma regla, debemos tener unos mismos desafíos en lo que nosotros queremos hacer. Si usted quiere, si Dios ha puesto un sueño en su vida, déjeme decirle que no va a ir en contra de los demás. Un sueño de bendición no va a atropellar a otros. Un sueño y una visión de bendición no va a mirar a otros como enemigos. Un sueño y una visión no va a colocar celos ni contiendas en su familia y en su corazón, para nada. Cuando Dios coloca un sueño, y es un sueño de bendición, un sueño de edificación, un sueño de provisión, las personas que están a su lado van a ser aliados, y usted los va a ver como aliados, y usted los va a ver como la oportunidad para que ellos hagan parte de ese proyecto grande que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y gloria a Dios por eso. Porque cuando Dios nos da algo, cuando Dios coloca una semilla, un sueño, una visión, una bendición en sus manos, la manera como usted actúe frente a esa semilla determinará las puertas que se abrirán. Oído esto. Dios coloca una visión, un sueño, un recurso, una bendición en sus manos. En la medida que usted sepa valorar, en la medida que usted sepa utilizar lo que Dios coloca en su mano, eso va a abrir puertas. Puede ser que usted la bendición la esconda. Recuerda aquel hombre de la parábola de los talentos que el Señor refirió, que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio 1 talento, y encontramos que el que recibió 1 talento no aprovechó, ni multiplicó, ni bendijo, sino que lo enterró. Hay personas que pueden enterrar sus talentos, pueden enterrar la bendición, porque al cerrarse y no darse a los demás, en vez de multiplicar, lo que está es cerrando posibilidades de bendición. Yo sé que Dios le está hablando a su corazón.
Hay cosas que usted sabe y Dios quiere enseñarle más, pero no le enseñará hasta que usted no se la enseñe a otros. Hay cosas que Dios ha puesto en sus manos y no se las multiplicará hasta que usted aprenda a bendecir a otros. Hay cosas que Dios le ha dado que son de gran bendición, pero las ha dado para que usted bendiga a los demás. Y eso se llama llamados a modelar a Cristo a las demás personas. El versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo está diciendo, hermanos, quiero que sean imitadores. Pablo se coloca como un ejemplo. Pablo dice, quiero que me imiten a mí, así como yo imito a Cristo. Y Pablo dice, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es un hombre que tiene visión, es un hombre que tiene propósito, es un hombre que tiene metas claras. Pero en el propósito y en las metas claras que Pablo tiene, muestra a Jesús. No se muestra a él, muestra a Jesús. ¿A quién muestra usted y yo? ¿A quién mostramos? La gente cuando nos ve obrar, trabajar, luchar en la vida, ve a Cristo o nos ve a nosotros. ¿Cómo entender las oportunidades y desafíos que Dios coloca en nuestras vidas para que se multipliquen? ¿Cómo entenderlas en el nombre de Jesús? Pues Pablo está hablando de ser modelos para mostrar a Cristo a los demás. Note que estamos hablando de propósito en la vida. Note que estamos hablando de visión en la vida. Note que estamos hablando de perfeccionar nuestro andar en la vida. Note que estamos hablando de saber desarrollar el don en las demás personas, pero sobre todo en mostrar a Jesucristo. Si no mostramos a Jesús, todo lo hermoso que pudiera ser pierde sentido, porque lo único hermoso es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Por eso concluimos hablando de un Dios que transforma nuestro entorno, que transforma nuestras realidades, que hace las cosas distintas. El versículo 21 de Filipenses 3 nos enseña 3 aspectos con los cuales concluimos esta reflexión. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y cuando yo leo este versículo, encuentro, como ya lo dije, 3 aspectos que son relevantes y de vital importancia entender. Primero, Dios transforma nuestra vida. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y está refiriéndose precisamente del decaimiento de este cuerpo que se va desgastando en la medida que vamos caminando en la vida. Pero ese transformar también aquellas áreas débiles tiene que ver con transformar aquellas situaciones adversas. Yo quiero decirle en este día, Dios transformará aquellas cosas en las cuales usted ve adversidad, en las cuales usted ve lucha, pero Dios transformará. Diga conmigo, Dios transformará, Dios obrará, Dios liberará, Dios hará cosas tremendas, porque dice que Él transformará el cuerpo de la humillación, o transformará aquellas cosas donde usted siente que ha estado estancado, frustrado o fracasado. Dios transformará y nos transformará a la semejanza de Cristo. Dice, para que sea semejante el cuerpo de la gloria suya. Seamos transformados en Cristo, y somos transformados con la bendición de Cristo. O sea, la bendición de Jesucristo es la bendición que reposa por la gracia del Padre en nuestras vidas. Por la bendición de Jesucristo nosotros estamos en posición de bendición. Por la bendición de Jesucristo nosotros estamos en lugares de honra. Por la posición en Jesucristo usted y yo estamos en lugares de transformación. ¿Por qué? Porque somos transformados por Cristo, y la bendición de Cristo transforma a través de nuestras vidas. En segundo lugar, ¿por qué? En tercer lugar, porque Él tiene el poder para sujetar todo bajo autoridad, porque Él es el poderoso. Quiere decir que por más obstáculos que se presentan, Jesucristo tiene poder para transformar todo. Así que en el camino hay un propósito, y este día, en este encuentro de la palabra, quiero recordarle que Dios tiene un propósito con su vida.
que tiene un propósito de bendición para su casa, que tiene un propósito de bendición para cada uno de nosotros. A manera de aplicación de esta enseñanza, podemos decir entonces que en la vida aprendemos cuando nos sujetamos a Cristo, y que en la vida vamos a ser perfeccionados en lo que Cristo quiere que nosotros seamos perfeccionados, para que también podamos ser de bendición a otras personas. Hoy quiero bendecir su vida en el nombre de Jesús. Hoy quiero bendecir su casa en el nombre de Jesús, y vamos a orar por ese propósito de Dios en su vida. Levante sus manos allá en su hogar, levante sus manos en familia, y vamos a orar por ese propósito. Padre amado, en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, colocamos delante de ti, amado Dios, ese propósito que has colocado en cada familia, en cada hogar. Bendice, Dios, los propósitos, los sueños, las ilusiones, las metas que has colocado en cada hogar, Padre Santo. Gracias, Señor, por bendecir este año 2020 que está ya por concluir, y gracias por determinar propósitos en tu voluntad en el año 2021. Señor, desde ya estamos colocando el 2021 delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que lo que tú nos has enseñado en este año es que solo podremos ser lo que tú nos permitas ser, y solo podremos alcanzar lo que tú nos permitas alcanzar, Señor. Por eso, Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos por los proyectos en la familia, esos proyectos de trabajo, esos proyectos de estudio, esos proyectos de matrimonio, esos proyectos de empresa, esos proyectos de negocios, esos proyectos de trabajo, esos proyectos espirituales, Señor Padre. En el nombre de Jesús estamos bajo tu cobertura. Sabemos que vamos en un peregrinaje en la vida, y que nuestro peregrinaje se cumplirá en tu perfecta voluntad, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, conforme a tu palabra, declaramos bendición sobre los propósitos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Girardot. Declaramos bendición en los propósitos de cada familia que hace parte de esta hermosa comunidad de fe. Bendigo, Dios mío, cada esposo, bendigo cada esposa, Padre. Propósitos, milagros, restauraciones, sanidades, provisión, en el nombre de Jesús, venga sobre esa familia conforme a la palabra. Ese hijo reciba en esta hora palabra de bendición, palabra de transformación. Los hogares sean tocados y ministrados por la presencia del Todopoderoso, y la gloria de Dios se mueva, y la gloria de Dios se levante, y desatamos palabra de vida, y desatamos palabra de sanidad, y desatamos palabra de bendición, porque en Cristo somos bendecidos, en Cristo somos levantados, en Cristo somos restaurados. Levante su mano allí en su casa y empiece a bendecir su casa, empiece a bendecir su familia, empiece a bendecir sus hijos. Empiece a bendecir ese proyecto que está ahí en la mesa, en la oración. Padre, mira, glorifica, dígale: Señor, glorifícate. Me desamarro del pasado, me desamarro de aquello que me quiera impedir ver tu gloria, ver tu favor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que se cumplen las promesas que tú has dado en la palabra, que dice que tú nos llevarás de gloria en gloria, de poder en poder, y de bendición en bendición. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo cada familia, bendigo cada hogar, bendigo cada persona. Pido, Espíritu de Dios, que llenes cada familia de tu presencia, y los respaldes y los bendigas conforme a tu palabra. Que la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo esté allá sobre tu casa, sobre tu vida. Que reciba ese toque de Dios, del Dios soberano al cual servimos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a papito, a Dios en su casa. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Mi hermano, aquí estamos en este hermoso programa, un encuentro con la palabra. Les recuerdo que mañana, jueves, Dios mediante, estamos a través de la plataforma Zoom en capacitación teológica, y reunidos para adorar y exaltar al Señor. Bendiciones y adelante con el Señor.